Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Centro Agropecuario La Granja, El Espinal, Tolima. Tecnología en análisis y desarrollo de software. Ficha 2675782. Evidencia GA3 220201 AA2 EB01. Video expositivo sobre experimento de aplicación. Instructor ingeniero Jairo Antonio Muñoz Arango. Presentado por Alfredo Polanco Huertas, Santiago de Cali, junio 2023. Leyes de Newton. Las leyes de Newton, formuladas por el científico y matemático inglés Sir Isaac Newton en el siglo XVII, son tres principios fundamentales que describen el comportamiento de los objetos en movimiento y la interacción de las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas leyes son la base de la mecánica clásica y siguen siendo fundamentales en la comprensión del movimiento en el mundo cotidiano. Las tres leyes de Newton son: primera ley de Newton o ley de la inercia, segunda ley de Newton, ley de la fuerza y la aceleración, tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Las ecuaciones que expresan la primera ley de Newton son: la sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que implica que la velocidad es constante. En un caso, la velocidad es 0 cuando el cuerpo está en reposo, o la velocidad tiene un valor diferente de 0 cuando se encuentra en movimiento uniforme. De aquí se deduce que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea nula. Un ejemplo de la ley de la inercia o primera ley de Newton se puede mostrar cuando se tiene un balón. Si el balón está inquieto, se encuentra en reposo, o hipermetración en reposo. Si procedemos a patearlo, él cambia su estado de movimiento debido a la fuerza aplicada. Vamos a simular la primera ley de Newton o ley de la inercia utilizando el software de la Universidad de Boulder, Colorado, conocido como PHET. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, un objeto no cambia su estado de movimiento por sí mismo, sino que requiere una fuerza para hacerlo. En esta simulación podemos observar que la masa de 50 kilogramos permanece quieta sobre los rieles, puesto que no hay ninguna fuerza que la hubiera obligado a desplazarse. Vemos que la rapidez es 0 metros por segundo. Abajo vemos que la fuerza aplicada es de 0 newtons. Este es un buen ejemplo de la primera ley de Newton, puesto que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. En este caso tenemos la carga en movimiento con una rapidez de 40 metros por segundo. Puesto que no se le está aplicando ninguna fuerza externa y despreciando el rozamiento sobre los rieles, y el desplazamiento sea en línea recta, la carga viajará a una velocidad constante, cumpliéndose también
la primera ley de Newton o ley de la inercia. Aquí nuevamente tenemos un objeto de 200 kilogramos sobre un sistema de rodamiento en un riel. Vemos que está en completo reposo, la rapidez es 0 metros por segundo. Observamos que la ley de Newton es aplicable no importando la masa del objeto. En este caso es de 200 kilogramos. Aquí tenemos la nevera de 200 kilogramos rodando sobre los rieles a una rapidez constante. El sistema está en línea recta y seguirá viajando a menos de que actúe una fuerza y la detenga. Aquí observamos la caja de 50 kilogramos desplazándose hacia la izquierda y ocurre lo mismo. Aquí observamos que tiene una rapidez constante y seguirá desplazándose indefinidamente mientras no actúe una fuerza que lo haga detener. Aquí podemos observar la nevera de 200 kilogramos desplazándose hacia la izquierda. Mantiene una rapidez constante de 40 metros por segundo y no se detendrá a menos que actúe una fuerza que la detenga. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza y la aceleración. La fuerza total F que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa m por la aceleración a que la fuerza genera sobre él. Matemáticamente se expresa que fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, siendo esto igual a masa por aceleración. También se le conoce como ley fundamental de la dinámica, y ella nos explica los diferentes comportamientos que tienen las masas dependiendo de la fuerza aplicada. Simulación de la segunda ley de Newton o ley de la fuerza y la aceleración utilizando el software PHET de la Universidad de Boulder, Colorado. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza y la aceleración, también conocida como principio fundamental de la dinámica. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa como fuerza igual a masa para la aceleración, donde el F es la fuerza neta aplicada, m es la masa del objeto y a es la aceleración resultante. En este caso tenemos una caja con una masa de 50 kilogramos. La fuerza aplicada es de 20 newtons. Observamos que la rapidez varía, por lo tanto existe una aceleración que en este caso es de 0.40 metros por segundo al cuadrado. En este caso incrementamos el peso en 50 kilogramos. Tenemos dos cajas de 50 kilogramos cada una para un gran total de 100 kilogramos que debe empujar el robot. La fuerza aplicada sigue siendo de 20 newtons. Nos damos cuenta que la rapidez varía con menos intensidad y la aceleración es de 0,20 metros por segundo al cuadrado. En este caso el objeto se mueve más lentamente. Modificamos el peso, cambiamos las cajas por una nevera de 200 kilogramos, seguimos aplicando la fuerza de 20 newtons,
notamos que la rapidez varía con menos rápidamente y la aceleración es de 0,10 metros por segundo al cuadrado. Esto es otro ejemplo de la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el objeto A. Las fuerzas siempre se presentan en pares de acción y reacción. En este caso vemos una caja a la cual se le aplica una fuerza y ella se opondrá con una fuerza de reacción similar, pero de magnitud igual, pero de dirección contraria a la aplicada. Simulación de tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, utilizando el software PHET de la Universidad de Boulder, Colorado. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. En este caso vamos a simular las fuerzas de acción y reacción entre dos cuerpos, cuya masa es de 1000 millones de kilogramos. Aquí nos damos cuenta que la fuerza ejercida del cuerpo de masa 1 sobre el cuerpo de masa 2 es de 4.2 newtons. Y la fuerza de reacción del cuerpo de masa 2 sobre el de masa 1 también es de 4.2 newtons. Damos cuenta que las fuerzas de acción y reacción son iguales, pero tienen sentidos opuestos. En este nuevo ejemplo hemos incrementado la masa número 2 hasta 10.000 millones de kilogramos, mientras conservamos la masa número 1 con 1000 millones. Observamos que la fuerza ejercida del cuerpo masa 1 sobre masa 2 es de 41.7 newtons y la fuerza de reacción del cuerpo de masa 2 sobre el de masa 1 también es de 41.7 newtons, siendo con valores iguales pero opuestas en dirección. En este último caso hemos incrementado la masa 1 hasta 10.000 millones de kilogramos para que sea igual a la masa 2. Observamos que las fuerzas que interactúan de acción y reacción son de 417.1 newtons, lo que es lógico porque se han incrementado la masa de ambos cuerpos, siendo ambas con magnitudes iguales pero opuestas. Este es el último ejemplo de las fuerzas de acción y reacción, tercera ley de Newton. Este video fue elaborado por Alfredo Polanco Huertas. Fin del video.